Esta imagen nos está llegando ahora mismo en directo desde Zaragoza. Esto concretamente es un campo de entrenamiento militar, el de San Gregorio, y ahí pueden observar a militares ucranianos formándose en el manejo de blindados. Esto concretamente que ven es un tanque, probablemente sea un Leopard, los que se están ahora mismo adiestrando estas personas, estos soldados ucranianos. Puede que sea esta una de las piezas, uno de los vehículos que viajen a Ucrania, próximamente enviados por el gobierno español. ¿Qué tal? Buenos días. Las costas italianas reciben la presión de miles de personas a los que unos kilómetros de mar separa de su sueño, de una nueva vida en Europa. Una promesa de vida próspera y sobre todo segura a la que no van a renunciar aunque les cueste la vida literalmente. Ayer unas 30 personas desaparecieron tras el naufragio de una embarcación a mitad de su camino hacia Italia. Las fronteras apenas pueden contener esta afluencia de personas desde Túnez y Libia. La Guardia Costera italiana ha rescatado a más de 1.400 migrantes en las últimas horas. En Estados Unidos es una frontera terrestre, la mexicana, la que apenas puede contener la llegada de personas de todo el continente. Más del drama de la migración. En Italia la Guardia Costera está afrontando rescates de embarcaciones que en algunos casos trasladan a más de 500 personas a bordo. Son barcos pesqueros que quedan a la deriva ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y que no están preparados ni mucho menos para una travesía con tantas personas a bordo. 12 días después del naufragio que acabó con la vida de 70 personas en la costa de Calabria. Mientras en Estados Unidos los agentes mexicanos se vieron desbordados por la multitud de migrantes, muchos de ellos venezolanos, que no pudieron romper las medidas de seguridad de los norteamericanos y quedaron durante un tiempo en la llamada tierra de nadie. Bueno, y hoy volveremos a hablar de la central nuclear de Fukushima, que vuelve a ser noticia. No solo porque este fin de semana se cumpliera el duodécimo aniversario del accidente nuclear en esta planta japonesa, sino por la intención de verter al mar el agua que sirvió para refrigerar el reactor. Agua que en teoría ha sido descontaminada, pero que hace desconfiar a los países más cercanos, Corea del Sur, China y los propios habitantes japoneses, que recuerdan que unas 30.000 personas no han podido regresar a sus hogares tras el accidente. No sabemos si Corea del Norte siente inquietud por ese vertido, teniendo en cuenta que no paran de hacer pruebas nucleares en la zona. Esta vez han lanzado 2 misiles sin carga atómica desde un submarino. Los objetivos estaban en medio del mar de Japón. Es una nueva respuesta de la dictadura norcoreana a las maniobras de Corea del Sur y Estados Unidos que están a punto de arrancar en territorio surcoreano. Es la forma de pataleo del régimen comunista que disparó más de 30 misiles, lo recordamos, la última vez que los aliados realizaron maniobras de esta envergadura en esta zona. Y gran operación de salvamento en Italia en las últimas horas. 3 barcos con más de 1 millar de inmigrantes han sido rescatados por la Guardia Costera. Las autoridades italianas confirman que hay numerosos rescates en curso en un nuevo episodio de afluencia masiva de embarcaciones que pone en riesgo la vida de miles de migrantes. Nueva ola de migrantes sacude a Italia. En las últimas horas, más de 1.400 personas han sido rescatadas en alta mar procedente de las costas norteafricanas. Un importante dispositivo por parte de la Guardia Costera y la Marina interviene para que no vuelva a producirse el trágico naufragio de hace 2 semanas que dejó a 79 fallecidos. La situación fue especialmente frenética en el canal de Sicilia, las inmediaciones de la isla de Lampedusa y frente a las costas de Calabria, con numerosas peticiones de auxilio. Forza, 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 recupera, bravissimo. Veloce, subito sopra, dai, veloce. Entre ellas se encontró un barco con unos 500 inmigrantes a bordo o estas 2 pateras con alrededor de 800 personas al sur de Italia. I bambini, forza. I bambini. La diminuta isla de Lampedusa está desbordada. En total, más de 3.000 refugiados se encuentran hacinados en sus instalaciones con capacidad de solo 300 puestos. Ante este escenario, el gobierno italiano, presidido por Giorgia Meloni, aprobó un decreto ley que aumenta las penas de los considerados traficantes. De ser capturados ahora, podrán ser condenados hasta 30 años de prisión, pero de momento este anuncio no ha hecho que se reduzcan sus llegadas. En los últimos 5 días, cerca de 4.000 personas han llegado a algún punto de los más de 7.000 kilómetros de costa italiana.
Naufragio mortal también en San Diego, en California, donde hace unos días llegaban 2 pateras, 23 personas a bordo, 8 de las cuales fallecieron tras caer al mar. Ambas embarcaciones volcaron, tuvieron que ser rescatadas por equipos de salvamento marítimo. El capitán de la Guardia Costera asegura que en este caso no se trata de personas que estén en busca de una vida mejor, sino un negocio de trata de una organización criminal que pretendía introducir a estas personas en el país para explotarlas laboral y sexualmente. Seguimos en este país, en el paso fronterizo de Ciudad Juárez, en la frontera con México, momentos de tensión tras desbordar una multitud de migrantes la aduana mexicana, entre ellos muchos venezolanos que quedaron en tierra de nadie al cerrar la frontera los agentes norteamericanos. Ya estamos cansados de esto. No es de regreso detenido de Piedra Negra para Acapulco. Ya está bueno, ya queremos pasar. Nosotros queremos pasar. Aquí nos han golpeado, nos han quitado la plata. Nos da miedo estar aquí en México, tenemos miedo de estar aquí en México. Intentando entrar a la fuerza en el cruce internacional, a los elementos de la Guardia Nacional, van a romper esta barricada, van a entrar a los Estados Unidos y ya lo hicieron, ya se metieron en este momento, todos los migrantes tumbaron la barrera y ahí van corriendo hacia los Estados Unidos. Vio la barricada que instalaron los elementos de la Guardia Nacional. Tenemos una bebé, hemos pasado trabajo, hambre, frío. Señor, Terrible sobre todo la imagen de esos niños, ¿verdad? A los hombros de los adultos y corriendo por esa tierra de nadie. Bueno, hay que tener en cuenta la longitud de la frontera entre México y Estados Unidos. Son unos 3.200 kilómetros y para ponerlo en contexto, si trasladamos esa distancia a Europa, pues por ejemplo, es esta frontera de aquí, veríamos que es la misma distancia que va, por ejemplo, desde Lisboa hasta Riga, en Letonia, para que se hagan una idea, o desde Madrid a Gran Canaria, y algo menos de 2.000 kilómetros, con lo cual todavía sería mucho mayor lo que queda de esta frontera. Para que se hagan una idea, como decimos, del tamaño de esa frontera entre México y Estados Unidos. Esto es algo que muchos desconocemos, pero claro, si se estaba pensando incluso hacer un muro durante toda esa frontera, nos damos en cuenta ahora. María Rosman, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. De un poco lo difícil que era llegar a mantener una frontera de esa manera, con muros, ¿no? Por supuesto, prácticamente imposible. Además hay que tener en cuenta que esa frontera tiene algunos terrenos, tierras importantes de cultivo que son de particulares. Poner una barrera en medio posiblemente sería dividir ese terreno que pertenece pues a rancheros o bien norteamericanos o bien mexicanos, ¿no? En la parte de Río Grande es muy complicado. Esa zona es difícil, sobre todo en Arizona, en Yuma. Esas zonas son complicadas a la hora de poner una barrera física, claro, para dividir a estos dos países. Claro, no parece que sea la forma. Hemos visto cómo se desborda por parte de muchos migrantes venezolanos, en este caso en esa frontera, pero claro, peor es para muchos que tratan de cruzar las fronteras naturales que lindan con el desierto y con algunos grandes ríos, ¿no?, que separan la frontera. Tienes el río. En realidad el Río Grande no es tan difícil de atravesar. Es la parte del desierto la que acaba con muchísimas personas que creen que lo van a poder soportar, poder sobrevivir. Realmente las condiciones son muy duras y mucha gente perece o cae en manos de gente equivocada que también los explotan, ¿no? Es muy complicado el intentar hacer ese pase. Es un riesgo. La gente que lo hace es porque definitivamente está en una situación tan precaria en su país de origen que se ve obligado a hacer cosas así, ¿no? Pero la frontera natural de por sí es árida y es complicada y es peligrosa. ¿Sí? Todo un problema, desde luego, un riesgo para la vida. Bueno, hoy hablamos también de un terremoto bancario en Estados Unidos por el derrumbe del Silicon Valley Bank, que es la mayor quiebra bancaria desde la crisis de 2008. Es una de las más importantes de la historia del país. Las autoridades estadounidenses han tenido incluso que intervenir tras su colapso. Wall Street cerró este pasado viernes en rojo, ha provocado una subida del 27% del índice de volatilidad VIX. Esto es el medidor del miedo
en Wall Street. Ahí es que lo miden todo, ya ven. La quiebra hizo que sus inversores huyeran en busca de valores seguros, dejando claros retrocesos en los mercados de acciones. Y lo que muchos se preguntan, María, es si esta situación, esta quiebra, es comparable con alguno de los bancos que quebraron en el año 2008 y que dieron inicio a las crisis de subprime. Podemos decir que realmente no hemos visto un precedente similar a lo que está ocurriendo ahora desde el año 2008 con los subprimes, como tú comentabas muy bien, Roberto. En este caso, lo que está ocurriendo es que se han puesto en marcha unos mecanismos federales rapidísimos para intentar, por una parte, que los inversores y las personas que tenían depósitos en ese banco no pierdan su dinero y a partir de hoy puedan empezar a retirar esos depósitos y, de alguna manera, es verdad, avalar y salvar a este banco aportando un capital bastante importante por parte de la Reserva Federal para calmar un poco esta fiebre y que no sea un efecto dominó que acabe con la situación como la que pudimos ver en ese año y vivir en 2008. Todo esto lo quiere hacer el presidente Biden sin que influya el bolsillo de los contribuyentes. Esa es un poco la diferencia también. No sé exactamente cómo lo hará, pero la idea es que no tengan que ser los ciudadanos los que tengan que pagar por sacar del apuro a este banco, que en realidad toda esta caída se debe sobre todo por la repentina, no repentina hasta cierto punto, subida de los intereses bancarios, el hecho de que este banco haya estado invirtiendo en bonos a largo plazo y de pronto se haya visto con que todo ese valor se ha perdido, ¿no? Y no han hecho más inversiones en startups, que es realmente el foco principal de este Silicon Valley Bank, y todo eso ha generado esta situación de pánico. Ha sido un fin de semana realmente de pesadilla, pero que si se puede controlar por ahora, a lo mejor conseguimos que no tenga efectos, como te decía antes, dominó, que puedan crear una crisis financiera importantísima en el país. Claro, lo que le puede pasar a un banco, que es lo que le ha ocurrido a este, es que todos sus inversores quieran sacar su dinero al mismo tiempo. Y claro, ahí tiene que responder. Creo que el gobierno norteamericano garantiza un pago de $250.000. Pero claro, hay muchos inversores, muchas personas que tienen muchísima cantidad de dinero más en esos bancos, ¿no? Exactamente, ese sería el dinero que tendríamos por parte de los seguros, pero claro, estamos hablando de gente que tiene mucho más dinero metido en el banco. Para poder ayudar con este plan de emergencia estamos hablando de $25.000 millones para poder hacer frente a esta crisis. Y luego vemos, por ejemplo, que esto repercute a nivel internacional. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el banco, el HSBC, pues se va a hacer cargo de las sucursales del Silicon Valley Bank, en fin. Hace falta un plan de rescate, eso lo tenemos clarísimo, porque estamos hablando de inversores que pusieron mucho dinero y que, por supuesto, quieren retirar esos fondos ahora que el banco se está viendo en la situación en la que se está viendo por esa inversión a largo plazo, que te digo tiene mucho que ver con el tipo de interés alto que ha impuesto la Reserva Federal para hacer frente a la inflación. Claro, ¿qué te parece si hablamos de la gala de los Oscar? María, vamos a ver una pieza, resumen precisamente de lo que ha sido esa gala, donde no ha habido ninguna sorpresa. Lo más reseñable este año es que nadie le ha pegado a nadie, y una película sobre multiversos que ha sido la gran ganadora. La industria de Hollywood busca seducir al público más joven para que vuelva a las salas. En la memoria de todos, este momento, que no volverá a repetirse porque la Academia de Hollywood ha tomado cartas en el asunto, activando un protocolo especial de seguridad para evitar imprevistos como el que protagonizó Will Smith al propinarle una bofetada a Chris Rock en la gala de 2022. Este año, con un lleno absoluto, la noche de los Oscars transcurrió sin sobresaltos y por primera vez en los últimos años contó con un solo maestro de ceremonias, el cómico Jimmy Kimmel, que condujo la ceremonia de forma magistral, regalando sorpresas constantes a un público entregado. Mom, I just won an Oscar. Mamá, acabo de ganar un Oscar. Son las palabras de un emocionado Ke Huy Quan, conocido en los años 90 por sus papeles en películas como Los Goonies o Indiana Jones, pero que en esta ocasión recogía la estatuilla de mejor actor de reparto por la cinta Todo a la vez, en todas partes, la gran laureada de la noche que se llevó 7 de los 11 premios a los que aspiraba. La participación de la veterana Jamie Lee Curtis en la misma película le ha valido un Oscar como mejor actriz de reparto. Otro premio muy celebrado por el público fue el de Brendan Fraser por su papel en La ballena, tras llevar varios años alejado de la interpretación. We will always remain hopelessly devoted to
Pero sin duda el momento más emotivo de la noche fue el que presentó John Travolta. La música la puso Lenny Kravitz en el homenaje a los artistas y profesionales de la industria cinematográfica fallecidos en el último año. 95 años de Oscars que volvieron para regalar espectáculo y sorprender con algunos cambios, como por ejemplo su mítica alfombra, que ya no es roja, pero que albergó el mismo glamour de ediciones anteriores. Apartado aparte merece lo de John Travolta, que luce más joven que cuando era joven, María. Esas cosas pasan hoy en día, sobre todo en Hollywood. Desde luego que sí. Oye, me llama la atención que hayan puesto un dispositivo de seguridad para proteger al presentador. Bueno, ya está en el colmo ya. Bueno, en vista de lo ocurrido el año pasado, que fue sorprendente y realmente no en los mejores términos, yo creo que este año, para evitar situaciones tan desagradables, pues decidieron hacerlo de esta manera. Es verdad que Jimmy Kimmel tuvo una buena noche, aunque algunos de sus chistes no tuvieron el efecto que a lo mejor él pensaba, ¿no? ¿No hicieron gracia? Eso sí es verdad que en algún momento se notó. ¿Pero por qué? ¿Porque fueron ofensivos? ¿O qué pasó? Hizo un chiste, por ejemplo, sobre que, bueno, no pasó nada, pero a lo mejor porque era mujer. O sea, cosas a lo mejor que no cayeron bien en un momento determinado, porque a lo mejor no es, creo que no estamos en esa época en la que se pueden hacer determinados chistes, ¿no? Ya. Pero bueno, en general, salvo la noche, no hubo mayores problemas, al margen de la sorpresa de la alfombra roja que comentaba la compañera, que fue de color champán. Sí que vimos que era de esperar que esta película tuviera el éxito que tuvo, una película interesante y que demuestra que Hollywood quiere cambiar un poco esa narrativa, películas nuevas, algo diferente. No tuvimos grandes sorpresas. Tuvimos, por supuesto, el Brendan Fraser, que se llevó, como decía la compañera también, el mejor actor por esa actuación en La ballena. Algunas personas que quedaron un poco también, a lo mejor esperaban algo más, como por ejemplo en Wakanda Forever, que no tuvo lo que esperaban tampoco. Tar, los Fabelmans tampoco... De Spielberg tampoco se lo llevó, pero yo me pregunto, ¿hay gran expectación para ver, porque aquí claro se ve de madrugada, pero allí la gala de los Oscars es en un horario mucho más accesible para el público? ¿Tiene grandes cuotas de audiencia? ¿Genera mucha expectación, tanta como antes por lo menos, la gala de los Oscars? A lo mejor no tanta como antes, ha decaído un poco realmente, ¿no? Hemos visto que se ha ido volviendo un poco más lo cotidiano, lo típico, que antiguamente pues todas estas cosas pues llamaban más la atención, como una gran gala que es, y ahora hay muchas plataformas, muchas cosas que ver al mismo tiempo. Sigue siendo, por supuesto, una gala importante. Estamos hablando de los Oscars, es un reconocimiento increíble para actores. Mira, Cate Blanchett no se llevó nada, quedó desilusionada. En fin, es importante todavía, tiene muchísimo peso. Y sobre todo también nos ayuda a ver un poco las tendencias. Es una gala que también se ha criticado en años anteriores por la falta de diversidad en los ganadores. Y mira, este año, por ejemplo, con la película que se llevó, Las 7 estatuillas, tenemos ahí que estamos hablando de actores asiáticos en su mayoría. En fin, hemos visto una gala que en ese sentido no tuvo grandes sorpresas, pero que sí un poco pone la línea de qué es lo que podemos esperar del próximo Hollywood y también de qué es lo que la gente quiere ver y le interesa, ¿no? Bueno, así que en ese sentido muy interesante, creo yo. Hollywood se va reinventando, como siempre ha hecho, dicho por otra parte. Gracias, María. Buenos días. Buenos días, un placer saludarlos a todos. Bueno, y vamos ahora, siguiendo en el continente americano, hasta Colombia, donde siguen las protestas por el paro minero a raíz de la destrucción de 5 dragas, son herramientas de excavación utilizadas en actividades de minería ilegal. El Ejército Nacional y la Policía llevaron a cabo esta quema de dragas ante la mirada de los trabajadores que viven de ello. Según las autoridades, serán financiadas por el Clan del Golfo. Esto es un grupo criminal dedicado al narcotráfico. Y en la frontera entre Bolivia y Perú se ha bloqueado la ruta Potosí-Oruro por organizaciones sociales que demandan proyectos para su región. El cierre de las carreteras afecta a los habitantes de la zona, como es el caso de Jesús, un hombre que en medio de las piedras transporta a su madre, lo van a ver, en una carretilla. Jesús Mamani tuvo que pagar 20 bolivianos, lo que equivale a 3 euros, a una vendedora para que le alquilara una carretilla y así poder transportar a su madre. Mi mamá estaba en Oruro y de Oruro me lo recogí y ahora me lo estoy llevando a Tarija, pero por mi mala suerte pues he chocado con el bloqueo de aquí de Potosí. En una ruta llena de grandes piedras avanza la carretilla envuelta en sábanas para que la señora Gregoria, de 96 años, no se lastime en el trayecto. No queda otro porque mi mamita tiene que estar al lado mío y que no puede caminar y tengo que hacer esa posibilidad, ¿no?
Mientras tanto, los sectores movilizados continuarán con los bloqueos a la espera de que se cumplan sus peticiones. Bueno, ha pasado más de un mes de los terremotos de Turquía y Siria, pero siguen siendo miles las personas damnificadas. La situación en Siria es crítica, con familias completas de refugiados sirios que malviven en casetas de campaña o en casas amenazadas de derrumbe. Muhammad Aslan arropa a su hijo en esta caseta de campaña. Aquí vive desde hace más de un mes. Este sirio cuenta que su casa quedó completamente inhabitable tras el terremoto del pasado 6 de febrero. Por ahora no le queda otra que vivir en este improvisado refugio, pero espera que sea por poco tiempo. Porque asegura que apenas pueden dormir, las casetas no tienen puertas y se sienten inseguros y sin privacidad. Abdel muestra las grietas provocadas por el seísmo en su casa. Dice que con el temblor la vivienda se agrietó de arriba abajo. Tiene miedo de que las paredes se les caigan encima. Ahmed ha tenido más suerte. Cuando las autoridades de la aldea se enteraron de que su esposa acababa de dar a luz, les proporcionaron una vivienda en esta urbanización. Miles de personas continúan desplazadas en Siria en albergues temporales tras un terremoto que acabó con la vida de más de 6.700 personas. Y desde Pakistán nos llegan las imágenes de cómo un incendio devora la fachada de un edificio comercial de 16 plantas. El resplandor del fuego alertó a los vecinos en medio de la madrugada. Todavía se desconocen las causas de este incendio. La única víctima es un guardia de seguridad que sufrió quemaduras y que además está hospitalizado. El incendio, por otra parte, ya está bajo control. Bueno, aquí en Europa son muchos los países que se debaten ahora mismo, que están debatiendo sobre las pensiones y cómo reformarlas. En Francia el Ejecutivo busca los apoyos que necesita para sacar adelante hoy mismo su reforma, bastante impopular y que prevé aumentar la edad de jubilación. Ayer domingo siguieron las protestas en la calle, algunas acabaron de manera violenta. Las huelgas se van a recrudecer, además a partir del miércoles, día en que comenzará el trámite final en la Asamblea Nacional. El proyecto fue aprobado por el Senado el pasado sábado. Bueno, en España el sentido de las reformas va en sentido contrario. En lugar de ajustar, comprometiendo buena parte del presupuesto en la revalorización de las pensiones y buscando nuevas formas de recaudar para su sostenimiento. Vamos a ver cuáles son las novedades en nuestro país. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va eso? Bueno, unas negociaciones con el ministro Escrivá que han durado varios meses. La semana pasada vimos algunos brotes verdes en esa negociación. Se dice que tenemos el visto bueno de Europa, pero seguimos con una problemática. Los sindicatos están de acuerdo, los trabajadores también, pero los empresarios no, dicen que no. Y Europa, hasta que los empresarios digan que sí, tampoco va a decir que sí definitivamente. Bueno, esto es lo que las principales novedades son estas. Mira, de los 15 años ya nos olvidamos, ¿te acuerdas? Esos 15 últimos años de cotización, desde el momento en que nos jubilamos hacia atrás, eso se quedó atrás hace 10 años. De ahí pasamos a los 25 años, un poco más de periodo, por tanto las cotizaciones bajarían porque al principio tendemos a cobrar menos, ¿no? Exacto, en eso estamos ahora, pero es que en los próximos 20 años vamos a poder elegir entre esos 25 años o 29 años. 29, pues el periodo será más amplio, por tanto seguramente esas cotizaciones serán menores. ¿Y por qué vamos a poder elegir? Bueno, porque precisamente en esas negociaciones con los sindicatos, con los agentes, no se ponían de acuerdo. Escrivá quería llegar incluso hasta 30, bueno, al final 29. Pero de esos 29 años vamos a poder quitar 2 años, los 2 peores. Esta es la línea de vida, en principio era con 25 años, desde los 42 años hasta los 67, se llega hasta los 38 años. 67%, hablabas de Francia, la edad máxima de jubilación 64 años y es una revuelta en la calle. Aquí ya vamos por 67 años de edad máxima de jubilación. Pero se pueden quitar los 2 que peor hemos cotizado para que así no nos baje tanto la media, ¿no? Exacto, en esa línea de vida podemos quitar 2. Imagínate, por ejemplo, un año en el que nos hemos tomado un año sabático, por ejemplo, pues esa línea, ese año se quitaría, u otro en el que hemos sido padres y hemos tenido baja de paternidad o incluso hemos dicho no trabajar por ser padres o madres. Ese año también lo podemos quitar, por ejemplo, o un año que hemos estado en paro. Bueno, 2 de esos 29 años los podemos quitar. Por tanto, la cotización sería desde los 38 hasta los 67, pero quitando 2. Elegimos o eso o los 25. Estas medidas, Antonio, quieren afianzar la sostenibilidad del sistema, pero tienen difícil solución porque cada vez, por suerte, vivimos más y hay más jubilados.
La cuestión es cómo se paga todo esto. Claro, esa curva demográfica en España, como muchos países, va aumentando, se va ensanchando por la parte en la que somos mayores y hay menos jóvenes que financian esa jubilación, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en este principio de año. Ya hay más de 10 millones de pensionistas en España por primera vez. Y esta es la línea de cómo ha ido avanzando ese dinero que el Estado tiene que pagar a sus pensionistas. De los 10 millones de pensionistas, no todos son jubilados, pero sí que la mayor parte, más de 8 millones jubilados. Fíjate cómo estamos en febrero de 2015 con unos 8.000 millones de euros pagados a los pensionistas y en febrero de 2023 esa cantidad prácticamente llega a los 12.000 millones de euros. ¿Cómo se paga todo esto? Pues lo vamos a ver con esas medidas que el Gobierno ha metido en este paquete en el siguiente gráfico que vamos a ver, Roberto. Bueno, ¿y Europa ya ha dado el visto bueno a todo esto? Europa ha dado el visto bueno, como te decía antes, sí que ha dado el visto bueno, pero dice que, oye, que tiene que ponerse todos los agentes sociales de acuerdo, así que habrá que seguir negociando con Europa. Aquí vemos cómo se paga, ¿de dónde se saca el dinero? Ahí está, bases máximas de cotización. Esto es una de las claves. Hasta ahora, hasta el año 2000, se llegaba hasta los 4.000 euros de base máxima de cotización, va a ir hasta los 4.500. Esto quiere decir que esas rentas más altas, que llegan a 4.500 euros brutos al mes, van a pagar esa cotización, esas rentas, incluso hasta 4.900, van a entrar en esa parte de esa hucha, pero claro, también se va a tener que pagar unas jubilaciones más altas a las personas que más coticen. La jubilación máxima ahora mismo va a llegar hasta los 3.000 euros. Una persona jubilada cobrando 3.000 euros al mes. La cuota de solidaridad de rentas altas. Tenemos esa base de cotización más alta, pero las personas que excedan de esos 4.500 euros al mes van a pagar una cuota que irá aumentando en los próximos años. Un 1%, bueno, por ahí va aumentando. También tenemos este mecanismo de equidad intergeneracional, que esto es nuevo. Es una cantidad que ahora mismo va a estar en el 0,6% de todas las cuotas que va a pagar una parte amplia la empresa y una parte un poquito más pequeña el propio trabajador. Y esta es la situación que tenemos ahora mismo, Roberto. Ahora mismo, el 12% del Producto Interior Bruto español se dedica al pago de jubilaciones. En 2050, ese Producto Interior Bruto, esa parte va a llegar hasta el 15,5%. Y algo que ya vamos a ver este mismo año. Una persona en 2027 va a cobrar 5.300 euros más, dice Escribá, gracias a esta reforma de las pensiones. 5.300 euros al año, lógicamente. En todo caso, por lo menos 2 de las nuevas formas de pago, de sostenibilidad, son nuevos impuestos, por lo que estamos viendo, ¿no? Nuevos impuestos a los que más cobran. Por lo menos 2 de ellos. ¿Europa qué dice a todas estas? Europa dice que sí, que esta reforma, como está bien, pero que en España todos los agentes tienen que ponerse de acuerdo, que no puede ser que los empresarios estén negándose como están haciendo a este asunto. Vamos a hablar con Joan Encunyat, es coportavoz de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones. ¿Qué tal, Joan? Buenos días. Hola, buenos días. Primero explíquenos, por favor, quién conforma su mesa. ¿Dependen de algún partido político? ¿Son independientes? Cuéntenos. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones nació en el 2013. Es decir, este año, en abril, cumplimos 10 años de trabajo. Empezamos 9 organizaciones y hoy en día somos casi 500 organizaciones en todo el país que estamos unidas sin distinción de ideologías, credos o siglas, para blindar las pensiones en la Constitución. Y además hay organizaciones de todo tipo, desde organizaciones sociales, de vecinos, partidos, sindicatos, incluso club de fútbol, organizaciones religiosas. ¿Qué es blindar las pensiones? Joan, ¿es que acaso no están protegidas lo suficientemente? A ver, lo primero que ocurre es que las pensiones no están consideradas un derecho constitucional. Las pensiones están incluidas en el apartado de principios rectores de la vida económica y social en la Constitución, y estos son expectativas de derecho. Es decir, es un derecho que puede cumplirse dependiendo de los poderes públicos. No es un derecho constitucional y mucho menos un derecho fundamental. Pero lo más importante es que nosotros lo que reclamamos es que se incluya un artículo que prohíba de forma explícita la privatización y la pérdida de poder adquisitivo. Las pensiones, estando presentes en todos los espacios de debate, de consenso, de acuerdo, como es el Congreso, como es el Pacto de Toledo y, por supuesto, como debe ser cada vez más la sociedad civil y los movimientos en defensa del sistema público de pensiones, lo que no pueden depender es de la coyuntura económica o de los acuerdos mayores o menores en el Congreso de los Diputados o dependiendo de unos u otros partidos políticos o del gobierno que haya, sino que tenemos que llegar a un consenso todos los demócratas para imponernos esta especie de candado constitucional, es decir, autoimponernos esta obligación de que las pensiones no se pueden privatizar
no pueden perder poder adquisitivo y, por lo tanto, hay que tomar todas las medidas necesarias para que esto sea así. Nosotros ponemos muchos ejemplos, pero uno de ellos es cuando, por ejemplo, se blindó el pago de la deuda. España debe cumplir con sus acreedores, sea cuales sean las condiciones económicas que tenga el país. Y estoy seguro que no hay ningún demócrata en el país que considera que los acreedores del Estado son más importantes que los pensionistas, ¿no? En ese sentido, ¿está satisfecho con la reforma, con esta reforma que propone el Gobierno? ¿Cree que avanza en ese sentido? Bueno, lo primero que ocurre es que este acuerdo se da en el marco de un extraordinario movimiento en defensa de las pensiones. La plataforma llevamos 10 años, pero el movimiento en defensa de las pensiones públicas es amplísimo. Hay no solo partidos, sindicatos, instituciones, entidades, muchísimas plataformas de pensionistas y en defensa de las pensiones en todo el país. Es amplio y es muy plural. Bueno, por nuestra parte, de hecho, decir y felicitar la reciente constitución de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones de Canarias. Hace poco se reunieron las organizaciones para constituirse formalmente, aunque llevaban muchos años trabajando. Pero el movimiento es muy amplio. Este acuerdo no se puede entender sin el esfuerzo de todo este movimiento en defender las pensiones públicas. Pero aunque son buenos, ya digo, por lo que conocemos por los medios de comunicación, porque es lo que conocemos del acuerdo, aunque son buenos los pasos que se dan para defender las pensiones, mejorar las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas o para resolver el problema, minimizar el problema de la brecha de género, lo cierto es que el acuerdo incluye que estas resoluciones, este acuerdo, se tiene que revisar cada 3 años, especialmente el tema de ingresos. Las pensiones no pueden depender de que cada 3 años pues ya veremos quién gobierna y cuáles son las condiciones económicas. Pueden ser las mismas o no. Y entonces esto después, dentro de 6 años, y después de 9, y después de 12. Esto es lo que no puede ser. Entonces, que esto se produzca dentro del debate para encontrar mejores fórmulas de financiación, de organización del sistema, de mejora de las pensiones, pero con un marco. Y ese marco tiene que ser prohibir en la Constitución que se privaticen las pensiones o pierdan poder adquisitivo. Y a partir de ahí hablemos de cómo mejorarlas. Pero, Joanen, la cuestión es también cómo sostenerlas, ¿no? Ahora mismo se vinculan al IPC, se tira de los presupuestos, pero dicen muchos expertos que esto no es una forma sostenible de mantener las pensiones ante una población que envejecemos cada vez más, por suerte, y en el que digamos que la ratio de trabajadores por pensionista es cada vez menor. ¿Cómo se sostiene entonces? ¿Con más impuestos? A ver, ahí hay, sí que lo primero que tengo que decir es que como somos 500 organizaciones con diferentes sensibilidades, como portavoz, en este caso coportavoz, porque somos 2 portavoces, pero la portavocía de la plataforma tiene varias organizaciones y muchas participan en la coordinación en toda España. Por respeto democrático, nosotros nos posicionamos siempre en torno al objetivo único que nos une, que es blindar las pensiones en la Constitución. Por lo tanto, os imaginaréis que hay tantas valoraciones sobre este acuerdo, sobre la sostenibilidad. O sea, que no tiene una receta única, ¿no? Correcto, hay diferentes posiciones. Ahora bien, sí que os puedo decir que lo que no estamos de acuerdo es que periódicamente se ponga encima la supuesta insostenibilidad del sistema público de pensiones, porque inmediatamente aparece como receta o como única alternativa a la privatización, si no de todo, de una parte del sistema público. Esto es lo que nosotros no aceptamos. Entre otras cosas porque lo que se ha demostrado es que nuestro sistema público es lo contrario, es extraordinariamente sostenible, un sistema público de referencia a nivel mundial y además sabemos que riqueza hay mucha en el país, lo ha demostrado la crisis y por lo tanto la cantidad de cosas que se pueden hacer y lo que hay que encontrar es dentro del debate los diferentes mecanismos, que para eso hay diferentes posiciones. Nosotros lo que no aceptamos es la premisa de partida. Dicho de otra manera, y te lo digo de forma muy directa, nadie se plantea si es sostenible votar cada 4 años. Se invierte lo que sea necesario para mejorar nuestra democracia y para que la gente pueda ejercer su derecho. Esto es lo que nosotros reivindicamos. Es decir, los pensionistas, cuando llegan a la edad de jubilación, porque es que además tenemos una campaña ahora que es somos 47 millones de pensionistas, sí, no solo somos 9 millones de pensionistas. Claro, todos vamos a llegar ahí, con un poco de suerte, ¿no? Ahí estaremos todos. Tenemos un pensionista dentro. Exactamente, exactamente. Joanen, muchas gracias por haber encontrado tiempo para nosotros. Buenos días. Venga, gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, en nuestro país también es noticia que la moción de censura de Vox ya tiene fecha. Se va a votar entre el 21 y el 23 de marzo, martes y jueves de la semana que viene, según ha confirmado esta mañana la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. El candidato, recuerden, es el expolítico y economista Ramón Tamames. Bueno, noticia esa fecha ya para la moción de censura que ha presentado Vox. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Ucrania sigue resistiendo en Bakhmut contra todo pronóstico. Un alto mando del gobierno de Zelensky afirma incluso que las tropas ucranianas están repeliendo todos los ataques rusos en esta ciudad prácticamente sitiada. Los invasores estarían lanzando ataques desde varias direcciones para tratar de romper las defensas ucranianas y penetrar en este enclave. El jefe del grupo ruso de mercenarios Wagner afirma que están teniendo que luchar por cada metro para avanzar hacia el centro de Bakhmut. El presidente Zelensky, por otro lado, asegura que las bajas rusas en la última semana son enormes. Más de 1.100 hombres en los últimos días. Otros 1.500 soldados rusos habrían quedado, según sus palabras, gravemente heridos. Tensión también en Corea del Norte, que ha vuelto a lanzar 2 nuevos misiles de crucero, esta vez desde un submarino. Los proyectiles habrían recorrido una distancia de 1.500 kilómetros hasta dar en los blancos ubicados en el mar de Japón, según informa la agencia de noticias oficial norcoreana. Este nuevo ensayo se produce solo horas antes de que arranquen las grandes maniobras militares de primavera de Corea del Sur y Estados Unidos. Pyongyang suele considerar estas maniobras como una provocación para invadir su territorio y llevan a cabo esta pataleta en forma de disparos de misiles. Recordemos, en el pasado noviembre, la última vez que los aliados realizaron maniobras, pues Corea del Norte disparó más de 30 de estos misiles. No parece que Corea del Norte, habida cuenta de todos los ensayos nucleares que hace, tenga preocupación por lo que está pasando con la planta de Fukushima y las aguas residuales que Japón prevé verter al mar. Pero China y Corea del Sur sí que han presentado ya quejas o inquietud por lo que pueda suponer. Este fin de semana fue el 12º aniversario del gran terremoto y tsunami que provocó triples fusiones nucleares. Más de una década después del desastre, unas 30.000 personas aún no han podido regresar a sus hogares. Su vida en cajas, Kamosita Miwa vivía cerca de la central nuclear de Fukushima y aún se emociona recordando su casa. Se mudó pensando que podría volver a su vivienda en unos meses, pero ya hace más de una década que el desastre medioambiental del 11 de marzo de 2011 la obligó a abandonar su hogar. Ese día un terremoto desencadenó un tsunami que se estrelló contra la planta nuclear de Fukushima. Pese a la tragedia, algunos decidieron quedarse, como este propietario de un rancho que está a tan solo 16 kilómetros de la planta de energía nuclear. Su ganado está contaminado y no lo puede vender, pero no abandona a sus animales porque no soporta la idea de sacrificarlos. En los últimos días, residentes de Fukushima y otros muchos lugares han participado en protestas contra la descarga de agua contaminada con energía nuclear planeada para este año. Preocupa sobre todo a aquellos que se dedican a la industria pesquera. Mientras la población alza la voz, las autoridades japonesas guardaron un minuto de silencio este fin de semana en un acto conmemorativo para recordar a los más de 20.000 fallecidos. Vamos ahora hasta México, donde están de enhorabuena porque se ha disparado la demanda internacional por el tequila, tanta que escasea la planta con que se hace, el ágave. El mismo problema lo tienen en Venezuela con un licor que va ganando adeptos por el mundo. ¿Les gusta el tequila? Si la respuesta es sí, no son los únicos, ya que Europa se posiciona como uno de los mayores consumidores de esta bebida que enfrenta ahora problemas de escasez. El agave, una planta originaria de pastizales y matorrales, es el origen de todo. De esta se puede obtener el rey de los licores mexicanos, luego, eso sí, de un laborioso proceso de producción.
Pese a las quejas de los productores, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera en México afirma todo lo contrario. Muchas industrias tuvimos algunos desabastos, ¿no? Pero yo te diría que hoy no tenemos un problema de capacidad. En la vecina Venezuela la situación se repite, pero con nombre distinto. El cocuy, un licor venezolano artesanal, proviene de la misma familia de plantas. A pesar de que superará al tequila en las últimas competencias internacionales, los productores denuncian que sus cultivos silvestres están limitados. La gran mayoría de los que trabajamos con cocuy no poseemos cantidades de terrenos que nos permitan siembras masivas. En ambos países los esfuerzos por aumentar su productividad presentan retos, limitando su exportación. Bueno, pues comenzamos la semana tras un fin de semana de calor con unos inventos, Emilia, que igual podrían servirnos y mucho si el tiempo sigue así, ¿verdad? Claro que sí, porque como los valores sigan siendo extremos, tanto por un lado con mucho calor o como por frío o por poco calor, vamos a tener que buscar refugios climáticos. Y esto mismo habrán pensado en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, donde ahora se han afanado en conseguir la casa perfecta, la casa bioclimática perfecta. Han generado condiciones extremas dentro de una nave, han fabricado 2 casas y han generado condiciones extremas, hasta nieve y granizo, para ver qué capacidad tienen de soportarla y qué elementos deben incluirse en esas casas para que vivirla pues sea lo mejor para el ser humano. Ahí vemos cómo las van construyendo. Es un proyecto que ha costado 16 millones de libras, que estará previsto que se termine o que se comercialice en el 2025 y que desde luego el objetivo es claro, la eficiencia energética cero. Han construido con materiales muy sostenibles. A mí lo que más me ha llamado la atención es una ducha prototipo que recupera el calor de aguas residuales. Yo no sé cómo lo van a hacer eso, ¿eh? ¿No? Suena así a priori un poquito raro, pero pero... en algo que no, exactamente. Bueno, pero mira el frío que hace ahí, ¿eh? En un lado de la casa, en el otro no. Bueno, pues Solo al parecer con estas casas ni pasas calor si fuera hace mucho calor, ni pasa frío si fuera hace mucho frío. Así que será lo próximo, las casas del futuro. La verdad es que es un experimento que a mí me ha llamado prácticamente la atención y me parece una muy buena inversión para el futuro también. Como me lo parece, lo siguiente que te voy a enseñar, Roberto, por primera vez se ha creado esto que ves aquí, que es un cohete, pero ¿cómo? Con una impresora 3D. Imagínate el tamaño de la impresora, ¿no? Eso lo han impreso. Estamos hablando del objeto mayor de 33 y pico metros y 2 metros de ancho, creado por una impresora. Viene a ser un impulso para la ingeniería aeroespacial, porque gracias a este cohete, que ojo, que ya está en Florida, en Cabo Cañaveral, mira cómo lo de hace. hecho, se tenía que haber lanzado la semana pasada, pero tenían algunos problemas, algunas dificultades con la combustión, con el combustible, y no se arriesgaron del todo. De momento su lanzamiento, que estaba previsto para este sábado, se ha paralizado. Lo que sí está claro es que se ha construido en 60 días y con 100 veces menos piezas de las que se construye un cohete normal, y que puede servir, pues mira, tanto para llevar satélites de comunicación, para estudiar el clima, para estudiar el espacio profundo. Es un gran avance, lo consideran como el Terran 1, es un gran hito para la ingeniería aeroespacial. Más cosas. Y de aquí no nos vamos de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, esto era en California, porque fíjate, de nuevo, estuvimos hablando hace poco de los ríos atmosféricos. Un nuevo río atmosférico ha dejado inundaciones en Estados Unidos que han hecho que pues, se rompiera, como hemos visto, ese dique del río Pájaro en el estado de California. Ríos atmosféricos que la gente se preguntará, ¿qué es un río atmosférico? No deja de ser una columna de agua estrecha y muy larga con muchísimo vapor de agua que la circulación atmosférica lleva hacia latitudes superiores, las saca del trópico y las lleva a latitudes superiores o inferiores. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en California. Es capaz de transportar hasta 25 veces el caudal del río Mississippi, o sea que es importante. Han pasado 10 veces en este estado por este fenómeno de California, de ríos atmosféricos. Y claro, inundaciones que han dejado pues personas evacuadas, claro, daños innumerables. Es tremendo, porque es un estado que también ha sufrido los incendios y la sequía, y ahora sin embargo las inundaciones y las nevadas de las que hablábamos la semana pasada, que a esto también se junta el deshielo, con lo cual las condiciones están siendo literalmente extremas en el estado de Tampoco lo están pasando California. muy bien en Australia y Mozambique, ¿verdad? Pues tampoco, porque fíjate tú, ¿qué posibilidades hay de que te llegue un ciclón tropical 2 veces?
Pues aquí ha sucedido. Este es Kevin, el ciclón, Freddy, perdón, el ciclón tropical que más largo tiempo lleva recorriendo el Océano Índico. Lleva 33 días. Ha azotado, y vemos, Australia y también Mozambique. En Australia ha dejado, bueno, la devastación que ya comentamos la semana pasada, pero es que en Mozambique ha dejado incluso numerosos fallecidos. Es la primera vez que tocó Mozambique, dejó 27 fallecidos y más de 170.000 personas. Bueno, pues esta es la segunda vez, de momento no hay datos porque no se ha hecho el recuento, pero sí imágenes impresionantes de zonas completamente inundadas. El récord anterior de un ciclón fue en 1900, mira, incluso rescatando en Australia canguros que veían flotando por la zona. Esto es Mozambique. El récord de un ciclón que azotó esta zona durante 31 días fue en 1994. Y ahora lleva Madagascar también, esa zona. En Madagascar. ¿No? Y ahora lleva, dije Australia y era Madagascar, me refería a Madagascar. 33 días en esa zona y no tiene visos de momento de deshacerse. Claro. Es algo realmente inédito, por lo menos la comunidad científica está bastante... Dejamos Madagascar y Australia y hablamos ya de vuelta a Canarias, de las condiciones que hemos tenido este fin de semana. Oye, ha llamado mucho la atención una niebla que ha habido en esta hora. No sé si se llama niebla, ¿es niebla en sí o es otra cosa? Ayer la llamamos, esta es niebla de advección. La niebla de advección es una capa húmeda y cálida que choca contra una superficie más fría, se evapora y se genera esto. Pero es que realmente lo que ocurrió ayer es que el mar de nubes estaba a nivel de superficie. La inversión térmica característica de Canarias estaba a nivel de superficie, entonces caminábamos como si estuviéramos en la niebla. De hecho, provocó retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Fuerteventura y de Lanzarote, momentáneas, porque tampoco había demasiado viento como para que se disipara, entonces se acumuló en ciertos momentos. Pero realmente de lo que se trató, y lo vimos en la imagen de satélite que salió al principio, era un mar de nubes, eso sí, a nivel de superficie, como el que hoy pues, probablemente ahí lo tenemos. Se ve claramente las imágenes en mar de nubes a nivel de costa, y es que estaba la inversión térmica muy bajita y por arriba no había absolutamente nada, con una humedad casi 0%. Una cosa que se da mucho en verano también, cuando a veces hay mucho calor en algún punto de las islas, en otros puntos se provoca esta especie de... Es muy frecuente, la panza de burro es muy frecuente, y también es verdad que el poco viento hizo que se disipara, pues que no se disipara, que se acumule, ¿verdad? Parece que está en Londres bañándote con esas temperaturas. Bueno, ¿qué vamos a tener para esta semana? Porque esta semana hemos arrancado con calor, hemos tenido 34,6 grados, por ejemplo, en Tasarte durante la jornada de ayer, y hoy tenemos incluso 29 grados en Tejeda, pero lo que vamos a tener esta semana lo vamos a ver enseguida en la imagen de satélite, porque vamos a tener unas jornadas bastante parecidas, ahora eso sí, con menos calor, ¿vale? Más estable el tiempo, con menos calor. Hoy tenemos nubosidad baja, hoy también tenemos la panza de burro, fíjate, en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el norte o en el nordeste de la isla de Tenerife, en puntos del nordeste de La Gomera, y ambiente más despejado en el resto. Tenemos nubosidad baja y nubosidad de tipo alto y temperaturas altas, aunque han bajado. Las próximas horas, ¿qué cabe esperar? Pues bueno, las temperaturas se van a mantener, incluso van a descender algunos graditos en las próximas horas, las 48 horas. Tenemos una borrasca girando muy al norte que quizás para el jueves o el viernes nos traiga algún frente, poco importante, de momento no se destaca, así que lo próximo para mañana martes será ese tipo de nubosidad, vamos a verlo en la previsión, ese tipo de nubosidad baja, sobre todo en las vertientes nordeste de las islas, nubosidad alta, pues salpicando el cielo de esas nubes altas, viento del nordeste alisio, moderado con rachas algunas intensas y fuertes, y temperaturas que no van a ser tan altas como las días anteriores, pero sí que van a superar los 24, 25 grados en muchos puntos. Bueno, pues nos vamos a despedir sabiendo que vamos a tener todavía tiempo estable. Sí, agradable, vamos a considerarlo agradable. Y sol, pues en el hemisferio sur, hasta Sydney. Nos vamos hasta Australia para ver cómo han aprovechado esa estación para hacer una travesía a nado, reivindicando el cáncer de piel, el cuidado frente al cáncer de piel, y lo hacen pues mostrando la mayor cantidad de piel posible con este baño nudista para promocionar precisamente las revisiones de este tipo de cáncer. Han participado unas 1.300 personas. Así de fresquitos terminamos hoy. Volvemos mañana a partir de las 11 en otra edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!